Su hijo los abandonó. Su nuera se quedó con la casa. El mundo entero les dio la espalda. Pero hubo alguien que no se fue. Un perro viejo, con el lomo ya gris y los pasos lentos, que había pasado 12 años aprendiendo a encontrar lo que los ojos humanos no pueden ver. Esa noche, solo, en la oscuridad de ese autobús lleno de barro que les dieron como pago por 39 años de vida, como si una vida entera valiera menos que un montón de lodo, el perro empezó a rascar el suelo. Despacio, con una paciencia que no era casualidad. Lo que Duque encontró enterrado bajo esas tablas de madera podrida iba a destruir a la mujer que creía haberlo ganado todo. 39 años de silencio. Y fue un perro el que reveló la verdad que nadie quería ver. Suscríbete para no perderte lo que viene. Comenta Ánimo Duque para apoyar a este perro viejo que nunca abandonó a su familia. Y ella jamás lo vio venir. Pero para entender lo que pasó esa noche, hay que volver al principio, a la mañana tranquila en que todo todavía parecía estar bien. El gallo del vecino cantó a las 5 de la mañana, como había cantado cada día desde que don Lucio tenía memoria. No necesitaba despertador ni recordatorio. Sus botas ya estaban puestas antes de que la cocina oliera a nada. Duque lo esperaba en la puerta. El pastor alemán se incorporó despacio, moviendo la cola con esa serenidad particular que solo tienen los animales que han aprendido a confiar sin condiciones ni explicaciones. 12 años cumplidos ese invierno, lomo gris, pasos más lentos que antes, pero ojos que seguían viéndolo todo con la misma claridad de siempre. Don Lucio le rascó detrás de la oreja izquierda el único lugar donde Duque cerraba los ojos de verdad, y juntos salieron al patio fresco de la mañana. Caminaron hasta el huerto del lado derecho. Jitomates, chiles, cilantro, quelites. Nada del otro mundo, pero suficiente para la mesa, y para los vecinos que doña Petra siempre recordaba cuando la cosecha salía bien. Don Lucio abrió la llave del agua y sostuvo la manguera con manos grandes y oscuras, con las venas marcadas como raíces bajo la piel curtida. Manos que conocían ese movimiento desde hacía décadas y que lo harían sin pensarlo hasta el último día. Duque se sentó a su lado y observó caer el agua sobre las plantas como si fuera la cosa más interesante del mundo. En algún momento, sin buscarlo, don Lucio giró la cabeza hacia el otro extremo del patio. Ahí estaba el autobús. Llevaba más de 20 años en ese rincón, entre la barda de adobe y el árbol de guayaba que Petra había plantado el año que nació Carlos. Llantas hundidas en la tierra suelta, carrocería cubierta de lodo endurecido por décadas de sol y lluvia, parabrisas opacado por una capa de polvo que nadie había tocado en mucho tiempo. Para cualquier persona que pasara por ahí, era chatarra pura y simple. Pero don Lucio lo miró con esa expresión que doña Petra nunca había logrado descifrar del todo. No era nostalgia, no era orgullo, no era tristeza. Era algo más quieto y más profundo. La expresión del hombre que guarda un secreto y ha aprendido, con los años, a vivir tranquilamente con él. Lucio. La voz de doña Petra llegó desde la cocina con esa autoridad suave e inapelable. «Ya están las tortillas». Duque ya iba adelante. La cocina olía a café de olla y masa recién hecha. Doña Petra estaba de espaldas junto al comal, palmeando tortillas con el ritmo preciso que sus manos conocían desde niña. Era pequeña, de cabello blanco recogido en chongo bajo, con su delantal de flores bordadas que tenía una mancha de chile que nunca había salido del todo, pero que tampoco pensaba tirar jamás. «Siéntate, que se enfría», dijo sin voltear. Don Lucio se lavó las manos y se sentó a la mesa de madera. Sobre la pared de enfrente, entre el calendario del año pasado y una imagen del Sagrado Corazón, estaba la fotografía. Carlos con 22 años, toga y birrete, sonriendo con todos los dientes. Al fondo, don Lucio con corbata prestada y Petra con su vestido azul de las ocasiones importantes. Doña Petra se secó las manos en el delantal y fue a limpiar el marco con el trapo, despacio, como si el polvo fuera una ofensa personal. «Ese día lloraste», dijo don Lucio.
Me entró polvo en el ojo. En los dos al mismo tiempo. Ella no respondió, pero se le escapó media sonrisa antes de volver al comal. «Va a venir este fin de semana», dijo después de un momento, con una voz que pretendía sonar casual y no lo lograba del todo. Con Isabel. Don Lucio tomó su taza de café. No dijo nada. Duque se acomodó bajo la mesa, sobre los pies de su dueño, y cerró los ojos. Carlos llegó al mediodía con los brazos abiertos y la sonrisa de siempre. Esa sonrisa ancha que doña Petra había reconocido desde que él tenía 3 años, y que todavía le apretaba el pecho de orgullo cada vez que la veía. Traía una bolsa de pan dulce de la panadería del centro y abrazó a su madre tan fuerte que ella protestó con la boca, pero no con los brazos. «Ya, ya, me vas a quebrar los huesos. Estás igualita, mamá. Mentiroso». Don Lucio recibió el abrazo de su hijo con esa palmada firme en la espalda, que era su manera de decir lo que no sabía decir con palabras. Carlos se veía cansado, las rutas largas dejaban ese tipo de cansancio que el sueño no terminaba de borrar del todo, pero estaba contento. Genuinamente contento de estar ahí, en esa cocina que olía a café y a masa, con esa gente que era suya. Isabel entró detrás de él. Saludó a doña Petra con un beso en la mejilla que no hizo ruido, de esos besos que se dan en el aire sin tocar realmente nada. Luego extendió la mano a don Lucio con una sonrisa que tenía todos los dientes en el lugar correcto. Era una mujer bien arreglada, de cabello lacio y ropa que no era de tianguis. No había nada malo en su saludo, nada que se pudiera señalar con el dedo. Pero sus ojos no saludaban a nadie. Sus ojos estaban midiendo. Don Lucio lo notó desde el primer segundo. La manera en que Isabel recorrió la habitación con la mirada, mientras Carlos abrazaba a su madre las paredes, el techo, la ventana que daba al patio, el patio mismo, el rincón donde llevaba más de 20 años el autobús. No era curiosidad de visita. Era el recorrido sistemático de alguien que está calculando metros cuadrados y valor de escritura. Duque, que había permanecido echado junto a la puerta, levantó la cabeza y la miró fijamente sin moverse. La comida fue tranquila en apariencia. Doña Petra había hecho caldo de res con verduras y tortillas recién hechas. Carlos comió 2 platos y habló de sus rutas, de un compañero que se había casado en Sonora, de un pueblo de Michoacán donde hacían una birria que no se creía. Isabel comió poco, habló menos, y en 2 ocasiones sacó el teléfono debajo de la mesa con ese gesto rápido de quien revisa algo que no quiere que los demás vean. Fue durante el café cuando preguntó. Don Lucio dijo con voz casual, casi distraída, como quien pregunta el clima o la hora. ¿Las escrituras de la casa las tiene aquí o en algún lado más seguro? El silencio duró apenas un segundo. ¿Por qué?, respondió don Lucio sin levantar la vista de su taza. Por nada, nomás pregunto. Uno nunca sabe con los temblores, los incendios. Estas cosas están bien guardadas. Carlos no notó nada. Siguió untando mantequilla en su pan con esa despreocupación de quien lleva 40 años confiando en que las cosas están donde deben estar. Pero Duque, desde su lugar junto a la puerta, emitió un sonido bajo, y breve. No era un ladrido, era algo más antiguo que eso. Algo parecido a una advertencia que solo don Lucio supo leer. Esa noche, mucho después de que Carlos e Isabel se durmieran en el cuarto de visitas, don Lucio salió al patio con su taza de agua tibia. Se sentó en la silla de madera que tenía ahí desde hacía años, la misma que usaba cuando necesitaba pensar sin que nadie lo viera pensar. Duque se acomodó a sus pies sin que nadie se lo pidiera. Afuera, entre la barda de adobe y el árbol de guayaba, el autobús era apenas una sombra oscura e inmóvil contra la oscuridad. «Ella ya sabe cuánto vale esta casa», murmuró don Lucio. Duque no respondió, pero tampoco cerró los ojos. Carlos se fue al amanecer. Tocó el hombro de su padre antes de salir, como siempre hacía, y don Lucio sintió el peso de esa mano durante mucho tiempo, después de que la camioneta desapareciera por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que el viento deshizo despacio. Doña Petra lo vio irse desde la ventana de la cocina con una taza de café que no tomó. Duque se quedó parado en el patio mirando la dirección por donde se había ido.
con las orejas erectas y el cuerpo quieto, como si esperara que volviera sobre sus pasos. No volvió. 2 horas después llegó Isabel. No llegó sola. Venía con 2 hombres que don Lucio no había visto nunca, trajes baratos, caras sin expresión, portafolios de plástico negro bajo el brazo. Isabel vestía de gris, cabello recogido con una pinza que nunca usaba cuando venía con Carlos, sin el collar de perlas que se ponía para las visitas familiares. Era otra mujer, la misma cara, pero sin el barniz fino de la cortesía que se había puesto durante meses para que nadie notara lo que había debajo. «Buenos días», dijo, y su voz sonó como una puerta que ya estaba cerrada desde adentro. Extendió sobre la mesa del comedor un fajo de papeles con sellos oficiales y firmas. Don Lucio no los tocó. Los miró desde donde estaba, de pie junto a la pared, con los brazos cruzados y la espalda recta, con esa quietud suya, que no era resignación sino algo completamente distinto. «Esto es una transferencia de propiedad», explicó Isabel, con la misma voz plana de quien lee un contrato en voz alta en una oficina vacía. «Carlos ya firmó su parte. Solo falta la de usted». Doña Petra soltó la taza. El café se derramó sobre el mantel bordado que ella misma había tejido 30 años atrás, hilo por hilo, en las noches que Carlos dormía y la casa estaba en silencio. La mancha oscura se extendió sobre las flores blancas como algo irreversible. «¿Qué está diciendo?», murmuró con la voz de quien acaba de recibir un golpe que todavía no termina de procesar. «Esta es nuestra casa, nosotros la construimos, ladrillo por ladrillo, con estas manos, con estos años». Se le quebró la voz. Se llevó los dedos a la boca como tratando de contener algo demasiado grande para que cupiera en palabras. «Señora», interrumpió Isabel sin mirarla, con los ojos fijos en los papeles sobre la mesa. «Los documentos son legales. El proceso ya comenzó. Mi hijo no haría esto». Doña Petra dio un paso hacia Isabel con una energía que no se esperaba de una mujer de su edad. «Carlos no sabe lo que está firmando. Usted lo engañó. Usted lo manipuló. Usted...» «Petra». La voz de don Lucio fue baja. Apenas su nombre. Pero doña Petra se detuvo como si la hubieran tocado en el hombro. Don Lucio miró a Isabel durante un momento largo, sin prisa, sin rabia visible en el rostro. La miró como quien ya sabía que este día iba a llegar, y simplemente está confirmando la hora en el reloj. Luego se giró hacia el pasillo sin decir nada. Duque estaba parado en el umbral de la puerta principal, inmóvil, con el cuerpo orientado hacia los 2 hombres desconocidos y el lomo ligeramente erizado. No ladraba, solo estaba ahí, sólido y gris, como una barda con ojos que no parpadeaban. Uno de los hombres dio un paso hacia la salida, y Duque no se movió un centímetro. «Quiten al perro», dijo Isabel. Nadie se movió. Don Lucio fue al cuarto. Salió 3 minutos después con 2 bolsas de plástico, la ropa de él, la ropa de Petra, las fotografías de la pared, el rosario que su madre le había dejado a Petra antes de morir. No llevó más. Se acercó a Duque despacio y le puso una mano sobre la cabeza con esa presión suave que el perro conocía desde siempre. «Vámonos», le dijo en voz baja. Duque se hizo a un lado. Doña Petra salió llorando, con la mano apretada sobre el pecho y los ojos cerrados, sin mirar atrás porque sabía que si miraba no podría seguir caminando. Don Lucio cruzó el umbral el último. Antes de que la puerta se cerrara detrás de él, se giró una sola vez y miró a Isabel directamente a los ojos. No dijo nada. No necesitaba decir nada. El portón de lámina se cerró con un golpe seco que resonó en toda la calle y rebotó contra las bardas de las casas vecinas como una sentencia. Del otro lado quedaban 39 años de vida construida con las manos, con el cuerpo, con cada quincena que nunca sobró. Del lado de afuera, bajo el sol de las 10 de la mañana que ya quemaba sin piedad, estaba el autobús cubierto de lodo. Y ellos 2. Y el perro. Estuvieron junto al autobús durante horas, sentados en la sombra que proyectaba la barda de adobe, con las bolsas de plástico entre los pies y el sol cayendo de frente sin que ninguno de los 2 hiciera nada por evitarlo. No hablaron de a dónde ir, porque ninguno tenía respuesta para eso todavía.
Una vez pasó una camioneta por el camino de tierra y no se detuvo. Duque se echó entre los dos con la cabeza sobre las patas delanteras y no se movió de ahí. El sol fue recorriendo el cielo despacio, como hace siempre, sin importarle nada de lo que pasa abajo. Cuando empezó a bajar, entraron. Doña Petra subió los escalones de metal con cuidado, agarrándose del pasamanos oxidado que crujió bajo su mano. Don Lucio subió detrás, y Duque lo siguió sin que nadie se lo pidiera. El interior olía a años muertos. Humedad acumulada, metal oxidado, algo parecido a tierra mojada que lleva demasiado tiempo sin moverse. Las ventanas estaban tan opacadas que apenas dejaban pasar hilos delgados de luz anaranjada del atardecer. Los asientos estaban desgarrados, con el relleno amarillento saliendo por las costuras como si el autobús entero se estuviera deshaciendo por dentro. El piso crujía en 3 lugares distintos con cada paso. Doña Petra se sentó en el segundo asiento del lado derecho. Puso su bolsa sobre las piernas y se quedó mirando el respaldo de enfrente sin ver nada. Don Lucio se sentó a su lado. Por un momento ninguno de los dos dijo nada. Afuera el viento movía el árbol de guayaba que se asomaba por encima de la barda, el mismo árbol que Petra había plantado el año que nació Carlos, que ahora crecía en un patio que ya no era de ellos. El sonido de las hojas era lo único que entraba. Entonces doña Petra empezó a llorar. No fue un llanto discreto ni silencioso. Fue el llanto de alguien que ha estado cargando algo demasiado pesado durante demasiado tiempo, y de repente ya no puede más. Los hombros le temblaban. Las manos apretaban la bolsa de plástico con una fuerza que le blanqueaba los nudillos. Lloraba por la casa, por los 39 años, por el mantel bordado que se había quedado dentro con la mancha de café, por la fotografía de Carlos que Isabel seguramente iba a tirar, por todo lo que no había dicho cuando todavía había tiempo de decirlo. Don Lucio no dijo nada. Levantó la mano despacio y la puso sobre el hombro de su esposa. Solo eso. No hubo palabras de consuelo porque don Lucio nunca había sabido darlas y a estas alturas no iba a aprender. Pero su mano ahí, firme y quieta sobre ese hombro que temblaba, decía lo que no podía decir la boca. Duque se echó en el pasillo central y cerró los ojos. Así estuvieron durante un tiempo que ninguno de los dos supo medir. Fue Duque quien se movió primero. Se levantó sin razón aparente y caminó hasta el frente del autobús, hasta el asiento del conductor. Se detuvo ahí, olfateó el suelo una vez, 2 veces, y luego empezó a rascar. Despacio al principio, una pata, luego la otra, arañando la madera del piso con una paciencia metódica que no tenía nada de caprichoso. No era el rascar nervioso de un perro que se aburre. Era concentración pura. Doña Petra levantó la vista. «¿Qué le pasa?», murmuró con la voz todavía rota. Don Lucio miró al perro durante un momento largo. Conocía ese movimiento. Lo había visto 8 años atrás, cuando Duque todavía trabajaba con los agentes del municipio y rastreaba cargamentos en las bodegas del mercado. Ese movimiento específico metódico, persistente, con el hocico pegado al suelo entre cada arañazo, no era el movimiento de un perro inquieto. Era el movimiento de un perro que había encontrado algo. Don Lucio se puso de pie despacio, con las rodillas tronando como siempre, y caminó hacia el frente del autobús. «¿Está buscando algo?», Petra dijo en voz baja, «y creo que sabe exactamente dónde está». Don Lucio se arrodilló junto a Duque con el cuidado propio de quien sabe que las rodillas ya no perdonan. El perro seguía rascando el mismo punto justo debajo del asiento del conductor, donde el piso de madera se encontraba con la base de metal del soporte. Era un rincón que nadie miraría 2 veces. Oscuro, sucio, cubierto por un cojín de espuma que alguna vez había sido verde, y ahora era de un color indefinido entre el gris y el café. Don Lucio retiró el cojín. Duque dejó de rascar y retrocedió un paso, como quien termina su parte del trabajo y espera que el otro haga la suya. Debajo del cojín, la madera del piso estaba diferente. No era una diferencia que saltara a la vista, había que saber buscarla. Pero don Lucio pasó los dedos por los bordes y los encontró.
cortes limpios, no la rotura irregular del tiempo, sino el trabajo deliberado de una sierra. Alguien había cortado esa sección del piso con cuidado y la había vuelto a colocar con la misma precisión. Alguien que conocía ese autobús mejor que nadie. Doña Petra se había acercado sin que él la oyera y estaba de pie detrás de él, con la mano apoyada en el respaldo del asiento del conductor, mirando en silencio. Don Lucio metió los dedos por el borde, jaló despacio, y la sección de madera cedió con un sonido sordo y definitivo. Debajo había tierra compactada, y enterrada en esa tierra, envuelta en un trapo de lona encerada atada con cordel, había una bolsa de cuero café, del tamaño de un libro mediano, oscurecida por los años pero intacta. Don Lucio la sacó con las dos manos. La sostuvo un momento sin abrirla, sintiendo el peso. No era pesada, pero tampoco era ligera. «Ábreta», dijo doña Petra en voz muy baja. El cordel estaba anudado 3 veces. Don Lucio lo deshizo con paciencia, dedo por dedo, sin apresurarse. Cuando abrió la bolsa, doña Petra acercó el teléfono y encendió la linterna. Adentro había 3 cosas. Una llave de metal plateado con un número grabado en la base, 4471. Y un papel doblado en 4 con una secuencia de números escritos a mano, una fecha y el nombre de una sucursal bancaria. Y debajo de todo, un papel más pequeño, amarillento, escrito con la letra apretada y vertical que don Lucio usaba cuando quería que algo quedara claro para siempre. Doña Petra lo tomó. Lo acercó a la luz y leyó en voz alta, despacio, para cuando llegue el día. El silencio que siguió fue distinto a todos los silencios de esa noche. No era el silencio del dolor ni de la desesperanza. Era el silencio de algo que de repente encaja, de una pregunta que por fin encuentra su respuesta después de años de esperar. Doña Petra bajó el papel y miró a su esposo. «¿Cuánto tiempo llevas preparando esto, Lucio?» Don Lucio tomó la llave y la cerró en su puño. «Desde que Isabel entró a esta casa por primera vez». Doña Petra abrió la boca. La cerró. Las lágrimas que le brotaron ahora no eran las mismas de antes, no eran lágrimas de derrota. Eran de otra cosa completamente. De los 39 años vistos de repente desde otro ángulo. De entender que el hombre que nunca decía nada, llevaba años diciéndolo todo en silencio, preparando lo que ella nunca supo que necesitaban. Lo abrazó ahí, en el piso del autobús, entre la oscuridad y el olor a metal viejo. Duque se echó a su lado y suspiró profundo, como quien finalmente puede descansar. «Mañana vamos al banco», dijo don Lucio contra el cabello blanco de su esposa. Llegaron al banco cuando apenas eran las 9 de la mañana. Don Lucio se había levantado antes del amanecer. Había calentado agua en una lata que encontró bajo uno de los asientos del autobús, y se había lavado la cara y peinado el cabello blanco hacia atrás, con la misma precisión de siempre. Doña Petra había sacado del fondo de su bolsa una blusa que había guardado doblada con cuidado entre la ropa, la blusa azul marino que usaba para las cosas importantes. Arrugada, pero limpia, digna. No iban a entrar a ese banco como gente derrotada. La sucursal Banamex del centro quedaba a 4 calles del paradero de autobuses. Caminaron despacio, don Lucio con la bolsa de cuero bajo el brazo y doña Petra a su lado con la espalda recta. Duque se quedó afuera, echado junto a la pared de la entrada, con esa paciencia infinita que lo caracterizaba. El interior del banco olía a aire acondicionado y papel. Había 3 personas esperando turno y 2 cajeras detrás del mostrador. Don Lucio se acercó a la recepción y antes de que pudiera decir su nombre, una mujer de cabello oscuro recogido en chongo se levantó de su escritorio del lado derecho. Señora Amparo Delgado llevaba 17 años en esa sucursal. Había visto pasar a miles de clientes. Pero había algunos que no se olvidan, los que vienen puntual cada 3 meses. Siempre solos, siempre en silencio, siempre con el mismo sobremanila doblado en el bolsillo de la camisa. Don Lucio dijo, y en su voz había algo más que cortesía profesional. Don Lucio asintió. «Necesito revisar la cuenta, señora Amparo». Ella los llevó a su escritorio sin hacer preguntas. Cerró la pequeña mampara de vidrio que separaba su espacio del resto del banco y se sentó frente a la computadora.
Don Lucio puso la llave sobre el escritorio y deslizó el papel con el número de cuenta. Señora Amparo tecleó despacio. Esperó. Leyó la pantalla. Todo está aquí, don Lucio dijo con voz tranquila. Exactamente como usted lo dejó. Nadie ha ingresado ninguna solicitud sobre esta cuenta. Está intacta. Doña Petra exhaló un aire que llevaba horas contenido. ¿Cuánto?, preguntó don Lucio. Señora Amparo giró levemente la pantalla para que él pudiera ver. Don Lucio miró el número. Asintió una vez, como quien confirma algo que ya sabía. Pero doña Petra, que también alcanzó a ver, se llevó la mano a la boca. 39 años de depósitos pequeños, constantes, silenciosos, cada quincena. Una cantidad que nunca fue grande pero que nunca faltó, acumulados con la paciencia de quien planta un árbol sabiendo que no verá toda su sombra, pero sembrando de todas formas. El número en la pantalla era casi 4 veces lo que doña Petra había imaginado en su peor cálculo optimista. Lucio murmuró. ¿Cuándo? ¿Cómo? Poco a poco respondió él, sin apartar los ojos de la pantalla. Como se hace todo lo que vale la pena. Señora Amparo imprimió un estado de cuenta y lo deslizó sobre el escritorio con discreción. Don Lucio lo dobló y lo guardó en el bolsillo de la camisa, junto al corazón, como había guardado siempre los sobres en todos esos años de visitas silenciosas. Se levantó. Le extendió la mano a señora Amparo. Gracias por cuidarlo, dijo simplemente. Ella le estrechó la mano con las 2 suyas. Fue un honor, don Lucio. Afuera, Duque se puso de pie en cuanto los vio salir. Don Lucio se detuvo en la banqueta, sacó su teléfono viejo, el de tapa, el que Carlos le había dicho 1000 veces que cambiara, y marcó un número que tenía memorizado desde hacía años. Contestaron al segundo timbrazo. Padre Sebastián dijo: «Don Lucio, ya es hora». Padre Sebastián era un hombre que sabía exactamente cuándo hablar y cuándo quedarse callado. Había aprendido eso en 30 años de escuchar confesiones, de sentarse junto a camas de moribundos, de caminar al lado de gente que cargaba cosas que no cabían en palabras. Y cuando don Lucio había llegado a su sacristía 3 años atrás, con una bolsa de Manila y una petición que nadie más le había hecho nunca, el padre supo que ese era un momento para quedarse callado y guardar bien lo que le estaban entregando. Esa mañana hizo las llamadas. A las 11, la sala de la casa que todavía olía a doña Petra, aunque Isabel hubiera cambiado las flores de la entrada, estaba llena. Tíos, primos, la comadre Refugio que vivía a 2 cuadras y que se enteraba de todo antes que nadie. El señor Evaristo que había sido vecino de don Lucio durante 20 años. Padre Sebastián les había dicho que había un asunto familiar urgente que necesitaba testigos. Nadie faltó. Isabel estaba parada junto a la ventana cuando empezaron a llegar. Al principio pensó que era algún malentendido. Luego pensó que podría manejarlo. Cuando vio al padre entrar con su sotana negra y su expresión de hombre que ya tomó una decisión, algo frío le recorrió la espalda. Pero nada la preparó para lo que vino después. La puerta principal se abrió y entró don Lucio. Entró a su propia casa como siempre había entrado despacio, con la espalda recta, sin anunciar nada con la cara. Doña Petra venía detrás, y detrás de ella Duque, que cruzó el umbral con la misma calma de siempre y se sentó junto a la pared como si nunca se hubiera ido. El murmullo en la sala se cortó de golpe. Isabel abrió la boca, la cerró. Sus ojos saltaron de don Lucio al padre, del padre a las caras de los presentes, buscando algo que la ayudara a entender cómo era posible que esto estuviera pasando. «Buenas tardes a todos», dijo padre Sebastián con esa voz suya que llenaba los espacios sin esfuerzo. «Les pedí que vinieran porque hay una verdad que esta familia merece escuchar junta». Se acercó al centro de la sala y sacó un sobre Manila del interior de su sotana. Lo sostuvo en alto, un momento antes de abrirlo. «Hace 3 años, don Lucio Vargas me entregó esto para que lo guardara», me dijo, y el padre hizo una pausa breve. «Padre, guárdeme esto. El día que lo necesite, usted sabrá cuándo dármelo». Ese día es hoy. Sacó del sobre varios documentos, copias certificadas de la escritura original de la casa,
a nombre de Lucio Vargas y Petra Sandoval, el estado de cuenta de la sucursal Banamex, con fecha de ese mismo día, y una carta escrita a mano por don Lucio, con fecha de 3 años atrás, que describía con precisión lo que Isabel había estado planeando desde antes de que nadie más lo viera venir. El silencio en la sala era absoluto. Isabel dio un paso al frente. «Esto es una manipulación», dijo con la voz tensa pero controlada. «Yo soy la esposa legal de Carlos Vargas, y tengo todo el derecho». «Los documentos que usted presentó para la transferencia de propiedad», interrumpió padre Sebastián con calma. «Tienen irregularidades que el notario del municipio ya está revisando. Don Lucio presentó la denuncia esta mañana, antes de venir aquí». Fue como ver una pared que parecía sólida empezar a cuartearse. Isabel miró a los presentes. Buscó en sus caras alguna duda, alguna grieta donde meter su versión de la historia. No encontró ninguna. Doña Comadre Refugio, desde su silla junto al aparador, la miró con esa expresión de las mujeres mayores que ya lo han visto todo, y no se sorprenden de nada, pero tampoco perdonan nada. Fue entonces cuando se escuchó afuera el sonido inconfundible de un motor de camión pesado frenando despacio frente a la casa. Carlos entró con la chamarra de trabajo todavía puesta y las llaves del camión en la mano. Venía con la cara del hombre que acaba de hacer 12 horas de carretera y solo piensa en una ducha caliente y algo de comer. Traía polvo en los zapatos y el cabello aplastado por la gorra que se quitó al cruzar el umbral, como siempre hacía desde niño, porque doña Petra le había enseñado que en casa no se usaba sombrero. Se detuvo en seco. La sala estaba llena de gente. Su tío Bernardo, la comadre Refugio, el señor Evaristo, padre Sebastián con su sotana negra en el centro de la habitación, su madre, de pie junto a la pared con los ojos rojos, su padre, sentado en la silla de madera con los brazos cruzados y Duque echado a sus pies, y Isabel, junto a la ventana, con una expresión que Carlos nunca le había visto, no era rabia ni sorpresa. Era algo parecido al cálculo que hace una persona cuando está buscando la salida de emergencia. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Carlos. Nadie respondió de inmediato. Fue su tío Bernardo quien se levantó. Se acercó a él y le puso una mano en el hombro con esa seriedad de los hombres mayores que no encuentran manera de suavizar lo que tienen que decir. «Siéntate, mijo». «No quiero sentarme». «¿Qué está...?» «Carlos». La voz de don Lucio. Baja, firme, una sola palabra. Carlos se quedó quieto. Padre Sebastián le explicó todo con la misma calma con la que había hablado antes. Los documentos irregulares, la transferencia de propiedad que Carlos había firmado sin saber lo que firmaba realmente. El plan que Isabel había ejecutado mientras él recorría carreteras, la denuncia ante el notario. Los 39 años de su padre guardados en una cuenta que Isabel nunca supo que existía. Carlos escuchó sin interrumpir. Su cara fue cambiando despacio. Como cambia el cielo antes de una tormenta, primero la confusión, luego una negación que quería salir, pero no encontraba por dónde. Luego algo que se fue oscureciendo hasta convertirse en una comprensión que dolía físicamente de ver. Cuando padre Sebastián terminó, Carlos giró la cabeza hacia Isabel. Ella lo miró. Y por primera vez desde que se habían conocido, no tuvo nada preparado. Ninguna versión de los hechos, ninguna manera de reacomodar la realidad con las palabras precisas que siempre había sabido usar. Carlos empezó. «Esto no es lo que parece. Yo solo estaba tratando de asegurar nuestro futuro, de proteger lo que... ¿Mi firma?», dijo Carlos con una voz que no reconoció como suya. «¿Cuándo firmé yo esos papeles, Isabel?». Ella abrió la boca. «¿Cuándo?», repitió él. Y esta vez la voz le tembló. El silencio fue la única respuesta que recibió. Carlos se giró hacia su padre. Don Lucio lo estaba mirando ahora sin rabia, sin triunfo, sin nada que se pareciera a satisfacción. Solo lo miraba como lo que era. Un padre viendo a su hijo enfrentar la verdad sobre la persona que eligió. Carlos bajó la vista al suelo. Doña Petra dio un paso hacia su hijo y se detuvo a medio camino, con la mano extendida y sin terminar el gesto, como si no supiera todavía si él merecía ese consuelo,
o si ella tenía fuerzas para darlo. Fue Isabel quien rompió el silencio. Recogió su bolso de la silla donde lo había dejado. Se acomodó el cabello con un movimiento automático, ese gesto que hacía cuando quería recuperar el control de algo. Caminó hacia la puerta con pasos firmes, la cabeza levantada, sin mirar a nadie. Nadie la detuvo. Nadie dijo una palabra. La puerta se cerró detrás de ella con un clic suave, casi delicado, que resultó más definitivo que cualquier portazo. Carlos se quedó parado en medio de la sala con las llaves todavía en la mano y el polvo de la carretera todavía en los zapatos, mirando la puerta cerrada como si esperara que volviera a abrirse, y todo resultara ser un malentendido. No se abrió. Los últimos en irse fueron el señor Evaristo y la comadre Refugio. La comadre le apretó la mano a doña Petra en la puerta, y no dijo nada. A veces las manos dicen más que cualquier palabra, y el señor Evaristo le dio una palmada en el hombro a don Lucio con esa solidaridad silenciosa de los hombres viejos, que han visto suficiente mundo para saber que hay dolores que no se consuelan, solo se acompañan. Padre Sebastián fue el último en salir. Se detuvo frente a don Lucio y lo miró a los ojos. ¿Está bien, Lucio? Sí, padre. ¿Seguro? Don Lucio asintió una vez. El padre recogió sus documentos, guardó el sobre manila bajo el brazo y salió cerrando la puerta con suavidad. La sala quedó en silencio. Don Lucio estaba sentado en su silla de siempre. Doña Petra junto a la ventana con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando el patio. Duque echado junto a la pared. Y Carlos, de pie en el centro de la habitación, con las llaves todavía en la mano como si hubiera olvidado que las tenía. Nadie habló durante un tiempo que se sintió mucho más largo de lo que fue. Fue Carlos quien se movió primero. Caminó hacia su padre con pasos lentos, inseguros, como los pasos de alguien que no está seguro de tener derecho a acercarse. Se detuvo frente a él, y entonces, sin que nadie se lo pidiera, sin que hubiera ningún gesto que lo invitara. Carlos Vargas, 40 años. Manos grandes como las de su padre. El mismo cabello oscuro, aunque ya con algunas canas, dobló las rodillas y se arrodilló en el suelo. Doña Petra se llevó la mano a la boca. Papá dijo: Carlos. Y su voz salió rota desde el principio sin pretender ser otra cosa. Lo siento. Lo siento mucho. Yo no sabía. Yo no quería. Yo nunca pensé que ella fuera a lo siento, papá. Lo siento. Las palabras se tropezaban entre sí, sin orden, sin la dignidad que uno quisiera tener en un momento así. Pero los momentos así no esperan a que uno esté listo. Don Lucio lo miró. No apartó los ojos de su hijo ni un segundo. Lo miró como lo había mirado toda la vida, con esa atención quieta y profunda, de quien observa más de lo que habla. Pero ahora había algo diferente en esa mirada. No era rabia, tampoco era ternura. Era algo más complejo y más honesto que cualquiera de las dos. Doña Petra dio un paso hacia Carlos. Se detuvo a medio metro. Su mano derecha se levantó sola, por instinto de madre, para posarse en el hombro de su hijo como había hecho 1000 veces desde que él era pequeño. Pero se quedó suspendida en el aire un momento demasiado largo, y luego bajó despacio, sin llegar a tocarlo. Todavía no. Carlos seguía con la cabeza gacha, los hombros caídos, esperando algo que no sabía si iba a llegar. Don Lucio se tomó su tiempo. Miró a su hijo arrodillado en el suelo de la casa que él había construido, en el mismo piso de cemento que había pulido con sus propias manos el año que Carlos cumplió 2 años, y algo en su pecho se apretó de una manera que no supo nombrar del todo. Se levantó de la silla despacio, con las rodillas tronando como siempre. Carlos levantó la vista. Don Lucio lo miró desde arriba durante un momento más. Luego habló, con esa voz baja y definitiva que usaba cuando algo era para decirse una sola vez y no repetirse jamás. Los padres no se reemplazan, hijo, dijo. Recuérdalo. Giró sobre sus talones y caminó hacia la puerta del patio. Duque se levantó y lo siguió, pegado a su lado izquierdo, como siempre. Carlos se quedó arrodillado en el suelo de la sala, solo, mirando la puerta por donde su padre había salido. Después de un momento se levantó,
Salió al corredor y se sentó en el primer escalón de la entrada con los codos sobre las rodillas y la cara entre las manos. Doña Petra lo vio desde la ventana de la cocina. No salió. Pero tampoco se alejó. El sol estaba bajando cuando don Lucio salió al patio. La luz de la tarde caía de lado, larga y dorada, pintando sombras largas sobre el suelo de tierra y haciendo que el árbol de guayaba pareciera más grande de lo que era. Duque salió con él, pegado a su lado izquierdo, los pasos del perro acompasados con los del hombre como llevaban 12 años haciéndolo. Don Lucio caminó despacio hasta el autobús. Se detuvo frente a él y lo miró durante un momento largo, con las manos en los bolsillos del pantalón, y el peso de todo el día, asentándose en los hombros de una manera que no era derrota, sino algo más parecido al descanso que siente el hombre, que terminó lo que tenía que terminar. El autobús seguía igual, lodo seco en la carrocería, llantas hundidas en la tierra, parabrisas opacado. Desde afuera era lo mismo que siempre había sido una carcasa vieja que nadie querría. Pero don Lucio sabía lo que había adentro ahora. Sabía lo que había guardado durante años con una paciencia que no había sido fácil ni cómoda, sino simplemente necesaria. Escuchó los pasos de Petra detrás de él. Ella se colocó a su lado sin decir nada, mirando también el autobús con esa expresión nueva que había ido apareciendo en su cara desde la noche anterior, como si estuviera viendo algo que conocía de toda la vida, pero que recién ahora entendía del todo. ¿Qué haremos con él?, preguntó finalmente, con voz tranquila. Don Lucio no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo, como siempre. Dejarlo aquí, dijo al fin, para recordar. Doña Petra asintió despacio. ¿Recordar qué? Don Lucio pensó en la respuesta un momento. Luego dijo, que lo que uno construye con las manos y con los años no desaparece porque alguien quiera que desaparezca, que hay cosas que no se pueden robar aunque entren a tu casa con papeles y sellos y 2 hombres de traje. Doña Petra no dijo nada, pero se acercó un poco más a él, hasta que sus hombros se tocaron levemente, y se quedó así. Duque rodeó el autobús con paso lento, olfateando la tierra alrededor de las llantas como si estuviera haciendo una inspección final. Luego se echó exactamente donde siempre se había echado, junto a la llanta delantera derecha, en el pequeño hueco donde la tierra estaba un poco más blanda, y suspiró profundo. Don Lucio se acercó a la carrocería y levantó la mano derecha. La apoyó sobre el metal oxidado con suavidad, con la palma abierta, como quien pone la mano sobre el hombro de alguien que hizo bien su trabajo. El metal estaba tibio todavía por el calor del día, áspero bajo los dedos, real. 20 años guardando eso, murmuró doña Petra. 20 años esperando, corrigió don Lucio. Ella lo miró. ¿Tú sabías que iba a llegar este día? Siempre supe que podía llegar. Hizo una pausa. No quería que llegara, pero prefería estar listo a que me agarrara desprevenido. Doña Petra miró hacia el corredor desde donde estaban, podían ver la silueta de Carlos todavía sentado en el escalón de la entrada. Tenía los codos sobre las rodillas y la cabeza baja, y no había movido de ahí en casi 1 hora. ¿Qué va a pasar con él?, preguntó Petra en voz muy baja. Don Lucio también lo miró. Eso depende de él, respondió. No de nosotros. Doña Petra exhaló despacio. Sigue siendo nuestro hijo, Lucio. Lo sé, dijo él. Por eso le dije lo que le dije y no otra cosa. El sol terminó de ocultarse detrás de los cerros, y el patio se llenó de esa luz suave y azulada que precede a la noche en Jalisco, cuando el calor del día afloja y el aire trae olor a tierra húmeda y a los fogones de las casas vecinas. Don Lucio bajó la mano del autobús, se giró hacia su esposa y le extendió el brazo. Ella lo tomó, apoyándose en él como había hecho durante 39 años, y juntos comenzaron a caminar de regreso hacia la puerta de la casa. Duque se levantó y los siguió. Al pasar junto al escalón, doña Petra se detuvo un segundo. Miró a Carlos sin decir nada. El hijo levantó la vista hacia su madre con esos ojos que ella conocía desde que eran del tamaño de una moneda,
con esa expresión que no era de hombre de 40 años, sino de algo mucho más viejo y mucho más joven al mismo tiempo. Doña Petra le puso la mano en el cabello apenas un momento, apenas el tiempo de un latido, y luego siguió caminando. Don Lucio abrió la puerta. Entraron los tres, el hombre, la mujer y el perro viejo. Y la noche de Jalisco se cerró detrás de ellos, como se cierran las cosas que han terminado, de una manera que no es perfecta, pero sí es verdadera. El sol se hundía detrás de los cerros cuando don Lucio salió al patio por última vez esa noche. Caminó despacio, como quien no tiene prisa porque ya sabe cómo termina el camino. Se detuvo frente al autobús. Lo miró como se mira a un viejo conocido, sin rencor, sin alegría, solo con el reconocimiento tranquilo de quien comparte una historia larga. Doña Petra se acercó sin hacer ruido. Se paró a su lado. Sus hombros casi se tocaban, como en los primeros años, cuando los dos eran jóvenes y el mundo era más grande que sus miedos. Duque llegó después, con sus pasos lentos y su lomo gris, y se echó a los pies de los dos, cerrando los ojos con una calma que solo tienen los que ya cumplieron su misión. Don Lucio puso una mano sobre el metal oxidado del autobús. Estaba frío. Estaba lleno de años. ¿Sabes qué aprendí de todo esto, Petra?, dijo en voz baja. Ella no respondió. Solo esperó, como había esperado siempre, que los hijos no nos pertenecen. Los criamos, los alimentamos, les damos todo lo que tenemos, pero no nos pertenecen. Cada quien elige quién quiere ser. Carlos eligió mal durante un tiempo. Pero eso no borra los 39 años que nosotros elegimos bien. Petra apretó los labios. Tenía los ojos brillantes, pero no lloró. Lo que construimos con las manos, continuó don Lucio. Nadie nos lo puede quitar, ni los papeles, ni los abogados, ni las mentiras de Isabel. Porque lo que vale de verdad no está en las escrituras. Está aquí. Se tocó el pecho, despacio, con una certeza que no necesitaba de nadie más para existir. Este autobús nos quisieron dar como insulto, dijo mirando el metal, y sin querer nos dieron la llave de todo. Así funciona la vida, Petra. Los que hacen el mal creen que ganan. Pero la vida siempre cobra, tarde o temprano. Siempre. Doña Petra tomó su mano. No dijo nada. No hacía falta. Duque levantó la cabeza un momento, los miró a los dos y volvió a cerrar los ojos. Adentro, Carlos seguía sentado en el escalón del corredor. Solo, con las manos juntas y la cabeza gacha. No pedía perdón con palabras. Lo pedía con el peso de su cuerpo entero doblado sobre sí mismo, como quien apenas empieza a entender el tamaño de lo que hizo. Don Lucio lo vio desde el patio. No se acercó. Todavía no. Pero tampoco le cerró la puerta. Eso también era una lección, porque perdonar no es olvidar. Perdonar es soltar el peso para poder seguir caminando. Y don Lucio, después de 39 años cargando en silencio, ya había cargado suficiente. Esa noche, bajo las estrellas de Jalisco, con un perro viejo a sus pies y la mano de su esposa entre las suyas, don Lucio Vargas entendió que la dignidad no se hereda ni se compra. Se construye, día a día, quincena a quincena, en silencio si hace falta. Y eso, ningún hijo pródigo, ninguna nuera ambiciosa, ningún papel firmado en la oscuridad, se lo podía quitar jamás.